Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, creo que hice hace 2 años ya un vídeo sobre el ciclo Plutón-Saturno, Saturno-Plutón, pero creo que estamos en el ojo del huracán ahora mismo. Hay muchas cosas que hemos aprendido en el camino y bueno, pues vamos a mirar al huracán a los ojos. Vamos a ver en detalle qué significa, cómo se va desplegando este ciclo Saturno-Plutón, porque estamos ahora mismo en el centro, en el ojo del huracán, y a veces no es el mejor sitio para ver lo que está sucediendo cuando uno está en el centro de la cosa. Entonces vamos a tratar de alejarnos, de obtener una visión más objetiva, más distante, más clara, que nos permitirá entender mejor lo que está sucediendo y también, por supuesto, contenerlo mejor, gestionarlo mejor. Vamos a empezar hablando de los planetas que intervienen en este ciclo, de Plutón y de Saturno, para luego hablar del significado de los ciclos Plutón y Saturno y para a continuación pasar a hablar de los diferentes ciclos Plutón-Saturno para aprender cómo han funcionado y finalmente centrarnos ya en este. O sea que va a ser de nuevo un vídeo largo, pero espero que entretenido e instructivo. Bueno, pues empezamos a ver los planetas que intervienen en este ciclo. Empezamos con Plutón. ¿Plutón qué es? Plutón es el pequeño planeta de las pequeñas causas que tienen grandes efectos. Lo hemos visto en otros vídeos, como Plutón representa la energía nuclear, el código genético, los virus, todo este tipo de cosas que son muy pequeñas, que son infinitamente pequeñas, pero que tienen enormes implicaciones, consecuencias muy duras como las estamos viendo. Y vamos a ver todo este tema de los virus, de la biología, de la energía nuclear, que es tan querido por Plutón, tan próximo a Plutón, cómo ha ido marcando todos estos ciclos Saturno-Plutón. Pero Plutón es fundamentalmente el la pulsión de supervivencia colectiva, en contraposición a Marte, que es la pulsión o el impulso de supervivencia personal. ¿Qué significa pulsión? Pulsión es algo que es más fuerte que nuestra voluntad, es algo que no podemos parar. Podemos quizás canalizar, podemos quizás tratar de contener, pero las pulsiones plutonianas, que son pulsiones de sexo y muerte, es decir, de vida y muerte, no podemos pararlas. Es como ponernos frente a un tren en un túnel y esperar que el tren pare, que vamos a poder pararlo con la mano. No, el tren nos pasará por encima. Todo lo que podemos hacer es, si somos suficientemente hábiles, ir a las agujas y cambiar la dirección del tren y que vaya para un sitio y no para otro, pero ese tren va a seguir hacia adelante. Es decir, Plutón, ¿qué función tiene? La de liberarnos de todo aquello que es ajeno a nosotros. Por eso es un planeta de desintoxicación, de liberación, de limpieza profunda. Es el maestro del desapego, porque muchas cosas de las que creemos que tenemos a nivel psíquico, a nivel emocional, no son nuestras. Plutón, como os he dicho muchas veces, Saturno y Plutón son los dos principios de realidad. Saturno es un principio de realidad como más de andar por casa, más tangible, más físico, tiene mucho más que ver con el sistema, con la sociedad, con la responsabilidad social, con los deberes y obligaciones de vivir en sociedad. Plutón, en cambio, es los deberes y obligaciones de vivir con uno mismo de forma real, de forma profunda, de forma intensa. Y esta exigencia de Plutón nos lleva muchas veces, tanto a nivel individual como social, a grandes purgas, grandes operaciones de desintoxicación, a perder cosas que creíamos que eran nuestras, pero que no son nuestras. Lo que pasa es que nos apegamos. Por eso Plutón está tan asociado al dolor, al sufrimiento, porque nos obliga a desprendernos de muchas cosas. Bien, Plutón está asociado con todos los procesos de colapso, de hundimiento, pero también de regeneración y renacimiento. Lógicamente, lo que estamos viendo ahora es la primera parte del proceso, el colapso, el hundimiento. Veremos más tarde la regeneración. Luego hablaremos de esto, en qué parte del ciclo comienza la regeneración. Saturno. Eh,
Y bueno, y con Plutón se me olvidaba decir, los cambios que impulsa Plutón son cambios, es lo que ahora se ha dado en llamar los cambios cuánticos. Bien, sí, claro, son cambios cuánticos, son cambios de nivel de conciencia, eso es lo que significa cuántico. Son, en otras palabras, nada volverá a ser lo que era antes. Esto yo creo que está claro, yo creo que estamos empezando a verlo, que nada volverá a ser como antes. Porque esta es la naturaleza de Plutón, impedirnos que las cosas sean como antes, porque si no Plutón diría, ¿para qué he venido? ¿Para qué he hecho todo este trabajo? Saturno. Saturno es el planeta que nos lleva a defendernos de lo de fuera. Saturno tiene muy claro lo que está dentro y lo que está fuera. Saturno representa a nivel físico nuestra piel, que nos separa del mundo exterior, y nuestro esqueleto. Si nos damos cuenta, tanto la piel como el esqueleto son mecanismos de defensas. La piel nos protege, la piel y las mucosas nos protegen del mundo exterior, de los virus, de las bacterias, de las inclemencias del tiempo. Es una gran barrera de protección. Pero la piel, no lo olvidemos, está hecha de células muertas. Las estructuras de protección están hechas de células muertas. Y los huesos son también células muertas, de algún modo. Entonces, ¿qué sucede? Los huesos, nuestro sistema óseo, es lo que nos ayuda a aguantar los embates de los demás. Y del mundo. La piel es lo que nos ayuda a poner límites. Saturno es el planeta de los límites. Pongo límites a los demás, no dejo que me digan lo que tengo que hacer, yo soy autosuficiente. Saturno es el planeta de la autosuficiencia y por lo tanto está muy ligado a los procesos de maduración personal y sobre todo emocional, del conseguir separarnos, cortarnos. Saturno es la hoz, una hoz corta, una hoz separa. Y Saturno es la separación emocional, nos separamos de nuestro hogar, de nuestra madre, de los seres queridos para madurar, para adquirir nosotros mismos los recursos emocionales y vitales necesarios para sobrevivir. Esta es la función de Saturno. Saturno a nivel social pues representa las estructuras, las infraestructuras, los gobiernos, las instituciones, las grandes corporaciones, las leyes, las reglas, las normas, el patriarcado como sistema social y político, y representa en un tono más positivo la responsabilidad social del individuo. Saturno nos dice, todo lo que tú hagas tiene connotaciones sociales, tiene implicaciones sociales. Lo estamos viviendo estos días, lo veremos, ¿no?, en la dinámica Plutón-Saturno de estos días. Plutón que nos infecta con sus pequeños virus, que va derrumbando el sistema con esta pandemia, y Saturno que dice, pues vamos a ponerle límites a este Plutón, vamos a establecer cuarentenas, distancia social. Fijaros qué bien refleja esa expresión de la distancia social a Saturno. Saturno es pura distancia social, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos son los héroes de nuestra historia, Saturno y Plutón. Ahora vamos a ir viendo el significado de los ciclos. El significado de los ciclos Saturno-Plutón. Primero, a nivel colectivo. ¿Qué significan los ciclos Saturno-Plutón a nivel colectivo? Pues Plutón deja desnudo o deja desnuda la incapacidad del sistema para hacer frente a la realidad profunda de las cosas. Lo estamos viendo ahora. Sabéis que Plutón siempre se representa como un hombre desnudo, porque Plutón es eso, nos desnuda totalmente de lo que no somos nosotros. Por eso Plutón también está relacionado con el sexo. En el sexo nos enfrentamos desnudos a otra persona con la que nos fundimos, con la que entramos en su intimidad, con la que entramos con partículas pequeñas en la intimidad de la otra persona. ¿Os dais cuenta del vínculo tan fuerte, tan potente entre el sexo y Plutón? El sexo, digo, no el erotismo, son cosas diferentes. Bien, Plutón está ahora mismo dejando desnudo al sistema. Plutón es el niño que dice el rey está desnudo, es el único que se atreve no solamente a decir que el rey está desnudo, sino a desnudarlo. Plutón está dejando
claramente a la vista la incapacidad del sistema y de forma brutal. Plutón opera a través de traumas, lo sabemos. Todos los que tenemos a Plutón en nuestra carta formando aspectos duros con la Luna, con el Sol, con Marte, con Venus, hay siempre algo traumático detrás de los aspectos duros, las cuadraturas, las conjunciones, a veces las oposiciones de Plutón. Lo sabemos que hay siempre algo oscuro, algo duro, algo que fue traumático de un modo u otro, ¿no? Entonces, a nivel colectivo, estos aspectos de Plutón, ¿qué hacen? Generan un trauma social. Lo vemos ahora mismo, es un momento extraordinario para explicar esto, porque estamos viviendo el trauma. No tengo que explicar en qué consiste el trauma de Plutón. Luego veremos los traumas anteriores para darnos cuenta de cómo siempre Plutón opera a través de la catástrofe, del hundimiento, del trauma, sobre todo con Plutón en Capricornio. Pero este trauma es como todo en la vida, como todo en el mundo, tiene una teleología, es decir, tiene un objetivo, está sucediendo para algo. ¿Para qué sucede esto? Pues sucede precisamente para grabar un mensaje muy duro, a fuego, en el inconsciente colectivo y en el nuestro individual, en todos, y este mensaje, esta herida, este trauma, la palabra trauma en griego significa ruptura, herida, esta ruptura, esta herida, esta cicatriz que va a quedarnos socialmente, nos va a hacer ir renovando el sistema, transformando el sistema. Esta es la función del trauma. Es una función que es realmente constructiva, aunque ahora lo estemos viendo, lógicamente, desde el punto de vista de las familias que sufren pérdidas, la gente que sufre, el encierro, todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Es decir, los ciclos Saturno-Plutón, sobre todo la conjunción, representan el inicio del proceso colectivo de deconstrucción y de reconstrucción posterior de las estructuras y de las convenciones sociales. Sociales, políticas, económicas, morales, éticas, sobre todo ahora que tenemos a Júpiter también como parte del juego, también las convenciones éticas y morales van a ser revisadas profundísimamente. Y a nivel de astrología mundial, ¿qué significa también? Pues significa los procesos de competición y de enfrentamiento entre sistemas sociales diferentes. Lo estamos ya empezando a ver, luego cuando veamos los otros ciclos veremos en concreto qué sistemas competían con qué sistemas, ¿no? Son también, de alguna manera, condenan ciertos sistemas y dan preeminencia a otros. Son saltos cuánticos en la evolución colectiva y personal. Como os he dicho antes, siempre vienen acompañados de una reestructuración del poder en el mundo, el poder que es Plutón, a través de procesos de contracción. Saturno, lo estamos viendo, cientos de millones de empleos van a sufrir. Hay un proceso de contracción brutal de la economía, de las actividades, y sobre todo a nivel de estados, instituciones, banca, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo vemos a través un poco del reposicionamiento muy agresivo de ciertos países que están tomando ya posiciones, Rusia, China, que están tomando posiciones porque saben que se está reconfigurando un nuevo orden mundial. También vemos la reacción conservadora, fortísima, porque esto ya viene de atrás, y es algo muy común en la historia de la humanidad que frente a situaciones muy complejas, como las que estamos viviendo, surgen los tiranos de turno, que son normalmente gente con un discurso muy simple, muy lineal, pero que gritan mucho, hablan muy alto. Y su discurso es muy atractivo para gran parte de la población, porque estamos sumidos en una angustia colectiva, no lo olvidemos. Y luego hablaremos también de las teorías de la conspiración y la angustia colectiva. Estamos sumidos en una angustia colectiva y esta gente dice, yo tengo una solución muy fácil, matemos a todos los judíos, matemos a los chinos. Este tipo de soluciones, muy fáciles, son muy atractivas. Hay mucha gente que las sigue, hay que tener mucho cuidado con esto, porque
los ciclos Saturno-Plutón favorecen mucho, sobre todo el inicio, el nacimiento de este tipo de soluciones simplistas, pero terroríficas. ¿De acuerdo? Bien, en general, desde un punto de vista más sutil, este ciclo es, sobre todo la conjunción, es el rito de paso para determinar, la conjunción y la oposición, luego lo veremos, para determinar quién debe ser el guardián, es decir, Saturno, de los recursos escondidos y de los recursos del poder, es decir, la banca, el gobierno, los recursos mineros, los recursos energéticos, todo este tipo de cosas. Hay una redistribución del poder a nivel mundial para ver quién va a manejar estos recursos. ¿Quién los va a controlar? Que es Saturno, al final. Es decir, ¿quién va a ser el Saturno de este Plutón? Porque hay nuevos recursos en juego. Ya el petróleo está dejando de ser importante, ahora es mucho más importante el coltán, el agua, muchos otros recursos ocultos, ¿de acuerdo? También, lo he comentado yo algunas veces, el efecto que va a tener en Estados Unidos. Leed a Maurice Fernández, es un astrólogo americano, que él ya está hablando del retorno de Plutón al Plutón de Estados Unidos, que tendrá lugar en torno a marzo del 2022, que estarán Marte, Venus, Plutón al mismo tiempo conjuntos pasando sobre el Plutón de Estados Unidos en su casa 2, y esto va a tener unos efectos, yo diría, muy, muy importantes, unas reestructuraciones potentísimas en Estados Unidos. Estamos empezando ya a ver un poco cómo se mueve la cosa por allí, ¿no? Maurice Fernández habla incluso de la posibilidad de secesión, de fraccionamiento de los Estados Unidos. Bien, ya lo veremos. Entonces, a nivel personal, es muy importante este ciclo, porque este ciclo implica en muchos casos altos niveles de sufrimiento, de estrés, lo estamos viendo, y al mismo tiempo provoca reacciones personales y colectivas, yo diría, de heroísmo, de resistencia, de resiliencia, de capacidad de gestionar el dolor, de acogerlo, de trabajar con él. Y lo estamos viendo cada día, ¿no? Con el personal sanitario, en fin, con muchas personas que están jugándose la vida y que lo hacen con plena conciencia de que están jugándose la vida. Entonces, a nivel colectivo, esto va a crear una nueva ética, un nuevo sentido de la resistencia frente a lo inevitable, de la resistencia constructiva frente a lo plutoniano. Va también provocar nuevas maneras de interrelación. No olvidemos de nuevo que Plutón es el sexo y la muerte, los procesos de creación profunda, de recombinación genética profunda que se representan a través del sexo, de supervivencia colectiva. El sexo no es más que un instrumento de supervivencia colectiva, el mejor instrumento a día de hoy para garantizar la supervivencia de la especie humana, y de la muerte que es necesaria que, como dice el refrán, que lo viejo muera para que lo nuevo pueda ser. Y esto es algo que decía mi abuelo. Mi abuelo decía muchas veces: los viejos tenemos que morir para que los jóvenes viváis, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo decía mi abuelo. Entonces, bien, también por eso los ciclos Saturno-Plutón están ligados a las revoluciones sexuales. Luego hablaremos de ellas, ¿no? Y también a Saturno, la materialización de nuestros recursos psíquicos, porque eso es una conjunción Saturno-Plutón a nivel profundo. Materializamos profundísimos recursos psíquicos. De ahí la increíble resiliencia de muchas personas. De ahí esta terrible abnegación y resistencia, casi rayana con el heroísmo de muchas personas, porque se están materializando sus recursos psíquicos a un nivel muy profundo. Y esto lo estamos viendo a nivel colectivo y a nivel personal, es muy importante. Hice un vídeo hace unos meses sobre el tránsito de Saturno-Plutón sobre cada casa. Voy a poner el enlace aquí abajo por si queréis verlo o volver a verlo, ¿no?
Pero fundamentalmente a nivel personal lo que se nos está contando es que las estructuras de defensa actuales, nuestras, saturnales, los límites que ponemos, ya nos sirven para contener, para vehicular nuestras pulsiones de vida, nuestras pulsiones sexuales, entre otras, y de muerte. Esto me recuerda a una frase de una película de Woody Allen, no recuerdo cuál es, creo que es Annie Hall, que alguien le pregunta, ¿pero usted cree en Dios? Y Woody Allen responde, yo solo creo en el sexo y en la muerte, ¿no? En fin, que equivale a decir solo creo en la vida y en la muerte. Entonces, de algún modo estamos viviendo un momento de creer en el sexo y la muerte. Durante los próximos años vamos a ver cómo se va a dar un proceso de desmoronamiento de estructuras psíquicas para dar cabida a un nuevo impulso, una nueva energía sexual que va a entrar, sexual y vital, que va a entrar en nuestras vidas y que vamos a tener que acomodar con nuevas estructuras, porque las que tenemos ahora mismo a nivel personal y colectivo ya no sirven. En esto consiste fundamentalmente el ciclo Saturno-Plutón. Bien, se formará también como os he dicho antes, un nuevo sentido ético, una nueva capacidad de discernimiento moral muy fuerte que nace del sufrimiento que estamos experimentando ahora mismo. Esta cuarentena, esta separación, este vivir en nuestra casa 12, es absolutamente necesario porque esto nos va a hacer mejores, va a hacer que haya una nueva ética, que haya una nueva moral que nazca de estos días, de estas semanas, de estas pérdidas. Y esto nos va a ayudar a forjar estructuras mucho más sólidas, mucho más permanentes, mucho más reales, tanto en el plano personal como en el político, en el económico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora os quería hablar de ya del ciclo Saturno-Plutón, pero en general, de los puntos críticos del ciclo. Entonces, lógicamente, estamos viviendo este punto, ahora mismo la conjunción, Saturno conjunto Plutón, dentro de unos 8 años más o menos viviremos la cuadratura Saturno-Plutón, dentro de unos 16, 17, 18 años más o menos viviremos la oposición Saturno-Plutón y luego finalmente la cuadratura de cierre que se llama o balsámica entre Saturno y Plutón. Bien, vamos a ver cómo funcionan los ciclos, porque esto es muy importante para entender lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en el futuro, entender la dinámica del ciclo. Porque mucha gente piensa que tenemos ahora la conjunción Saturno-Plutón y esto va a pasar y cuando pase ya tendremos un sistema nuevo, el antiguo sistema se habrá desmoronado y habrá un sistema nuevo, casi como en una revolución de película. No va a ser así. Os explico. En la conjunción, ¿qué sucede? La conjunción es el trauma, es el shock, es lo que estamos viviendo ahora. Es de repente, Plutón infiltra las estructuras saturnales. ¿Qué es lo que ha hecho? A través del virus. Las infiltra, las sacude, las va desmoronando. Y lo hace de muchas maneras. Lo hace a través del virus, pero este virus luego da lugar a muchos otros fenómenos plutonianos, lo veremos, todas las teorías conspirativas, la separación, el resquebrajamiento entre el norte y el sur, todo este tipo de cosas son maniobras plutonianas. Todo esto son maniobras que nos va a llevar a descoyuntarnos, a rompernos. Plutón en Capricornio rompe, descoyunta, descuartiza, hace que un hueso que estaba insertado dentro de otro, ¡pap!, se descoyunte, salga. Eso es lo que está haciendo Plutón. Y eso es doloroso, eso genera sufrimiento, eso es traumático, eso deja heridas. Eso es la conjunción. ¿De acuerdo? Es decir, la conjunción va a revelar la necesidad, nos va a hacer conscientes de repente, eso sí que va a suceder de repente, en cuestión de semanas, en cuestión de meses, vamos a ser todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestro grupo social, étnico, religioso, cultural,
todos vamos a ser conscientes de que este sistema no funciona, de que necesitamos un nuevo modelo, un nuevo paradigma, ¿de acuerdo? Y se abre una situación de una enorme fluidez, porque todas las posibilidades están abiertas. De hecho, el ciclo Saturno-Plutón, como todos los ciclos planetarios de dos planetas, toma su esencia, la esencia de su funcionamiento del ciclo Sol-Luna. La primera parte del ciclo, la Luna está creciente, va tomando cada vez más energía del Sol. Con la Luna nueva, la Luna no se ve, es un momento de oscuridad, es un momento en que plantamos la semilla, todas las posibilidades están abiertas. Es como cuando plantamos una semillita, la plantamos en la tierra y nos preguntamos, ¿qué saldrá de aquí? ¿Qué irá a salir de aquí? Y te dices, bueno, pues hay que esperar. En el caso de la Luna hay que esperar 14 días. A los 14 días ya sale el brote, ya ves qué es lo que hay. En el caso de Saturno-Plutón va a haber que esperar muchos más años, la mitad del ciclo, unos 16, 17 años habrá que esperar. ¿De acuerdo? Pues esto es el... Y durante la primera mitad del ciclo veremos que quien lleva la voz cantante es Plutón, es como el Sol es el que va creciendo en influencia en la primera fase de la Luna cada vez refleja más Sol hasta que en la Luna llena, la Luna es todo Sol, es todo luz, la luz de la Luna es la luz del Sol, la Luna llena, la Luna se convierte en el Sol. Cuando veamos la oposición, por eso las oposiciones Plutón-Saturno son momentos de inmensa tensión, de violencia, de explosiones de conflictos. ¿Por qué? Porque es el momento en que Saturno se ha plutonizado a tope, el momento en que las opciones están sobre la mesa, o esto, y hay el clash, hay el enfrentamiento con la oposición. Y de hecho en la primera cuadratura, o sea, es decir, resumiendo, en la conjunción es cuando se planta la semilla, es cuando se produce el trauma, que es el abrir la tierra para plantar la semilla. Estamos creando una herida en la tierra, estamos abriendo la tierra, estamos desgarrando la tierra, pero es para plantar una semilla. Y es un momento en que todas las posibilidades están abiertas. Por eso es un momento tan peligroso la conjunción, porque es lo que os he dicho antes, en este momento todo está abierto. ¿Qué triunfarán? Las sociedades liberales occidentales, las sociedades a la china o a la rusa, con dictaduras en el vértice de la pirámide, dictaduras impenetrables, tiránicas, crueles, y un sistema más o menos de economía de mercado funcionando debajo, los neofascismos que estamos viendo renacer, en muchos países occidentales estamos viendo líderes que, digamos, que recuerdan más que a líderes democráticos, a líderes de comienzos del siglo pasado. ¿De acuerdo? Es decir, en este momento todo está en un estado muy fluido. La situación puede ir para un lado o para otro muy fácilmente y de hecho se va a ir para un lado y para otro. Se van a ir acentuando diferentes escuelas, diferentes opciones que irán tomando cuerpo dentro de unos 8 años con la cuadratura. En la cuadratura, porque las cuadraturas es cuando las cosas toman cuerpo, toman forma, empiezan a solidificarse, lo plutoniano, las reformas empezarán a solidificarse aquí. Y esas reformas entrarán en clash, en oposición, en enfrentamiento directo con lo viejo, con lo existente, en torno a 15, 16 años, a partir de este momento. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando se producirá la gran batalla. Luego veremos las oposiciones en estos ciclos. ¿De acuerdo? Es decir, la primera cuadratura, primeros cambios profundos se formalizan y en la oposición el enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo se materializa, guerras, conflictos. Y en la segunda cuadratura, la cuadratura ya balsámica, de cierre, lo que sucede es que ya Saturno vuelve a tomar la primacía de la dinámica y va solidificando, dando forma final a los cambios. Hace que los cambios que se adoptaron tras la gran batalla de la oposición empiecen a formalizarse, a solidificarse. Muy bien, pues ahora vamos a ver rápidamente
los, vamos a ver los ciclos pasados de Saturno-Plutón, y vamos a ver fundamentalmente los del siglo pasado, el primero del 14 al 47, segundo del 47 al 82, del 82 al 2020, el último, el que acabamos de cerrar, y el que abrimos ahora. Y luego ya hablaremos del ciclo actual. Vamos a dar un repaso porque podemos aprender mucho, no vamos a entretenernos mucho, pero vamos a dar unos pocos datos sobre los ciclos pasados, ¿no? El primer ciclo del siglo pasado, el del 14 al 47, en el año 14, que es la conjunción que sucede, bueno, pues es el final de una época, es el final de la Belle Époque, de una época de optimismo, de esperanza, de desarrollo tecnológico, que de repente se encuentra con un casi que salido de la nada. Sabéis que todo se desencadena con un atentado, con un magnicidio, hay un magnicidio, y ese magnicidio, que era algo totalmente inesperado, ese magnicidio se enciende una enorme guerra mundial que acaba con el sueño, que de alguna manera acaba con un larguísimo sueño, y que nos hace despertar a la dureza de la vida. Además, es una conjunción que se da en Cáncer, Plutón en Cáncer, es decir, es el despertar del sueño. Vivíamos en una especie de burbuja canceriana y despertamos de ese sueño canceriano. Es un despertar dolorosísimo. Y es una conjunción que tiene lugar a caballo entre Géminis y Cáncer, y por eso es una guerra entre hermanos, entre naciones hermanas, entre naciones europeas. Es una guerra de trincheras. Los combatientes se conocían, estaban a pocos metros unos de otros, pasaban meses viéndose las caras prácticamente. Es auténticamente una guerra geminiana y canceriana, porque rompe el ensueño canceriano de estamos protegidos, de todo va bien, ¿no? Y es también una enorme confrontación ideológica entre la Europa atlántica y la Europa central. La Europa central, que es monolítica, que es imperial, es el imperio austrohúngaro, y la Europa atlántica, que es más republicana, que es de algún modo mucho más librecambista que la Europa central. Y es el primer conflicto que de alguna manera ya señala el final de Europa, el final total de la primacía europea. Y si nos damos cuenta, en la oposición Saturno-Plutón de este ciclo, que tiene lugar sobre los años 30, 31, pues ¿qué tiene lugar? Tiene lugar el ascenso del nazismo, tiene lugar la proclamación de la Segunda República en España, es decir, ya se sientan las bases para que pocos años después comience la carnicería de la Guerra Civil Española, que no es más que un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a hablar ahora de otra muy interesante también, que es la segunda, el ciclo del 47 al 82. ¿Qué sucede en el 47? Es una conjunción que tiene lugar en Leo. Es muy importante ver el signo en que tiene lugar la conjunción, porque el signo nos da ya claves de dónde se va a producir el despertar. Cuando se produce en Cáncer, despertamos del largo sueño de pensar que Europa es un lugar seguro para vivir, que es un hogar seguro para vivir. Nos damos cuenta de que no, para nada. El ciclo que comienza en el 47 tiene lugar en el grado 13 de Leo, la conjunción. ¿Qué sucede? Es el inicio de la Guerra Fría. La política de bloques es el final de la Guerra Mundial, y el mundo está ya claramente dividido en dos bloques, comunista y capitalista. Es lo que os decía al principio. El inicio de una conjunción señala también el inicio del choque de dos opciones, de dos bloques, de dos maneras de ver el mundo a nivel económico, político, social, etc. Y si os dais cuenta, la energía nuclear forma parte ya de este juego de poder. Las dos potencias se lanzan a la Guerra Fría, que es una guerra de armarse a nivel nuclear hasta los dientes. Nacen dos estados, Israel y la India, que son dos estados que han escapado por los pelos
del genocidio. De nuevo vemos aquí Saturno-Plutón en Leo. Leo es la identidad, es el yo soy. Es decir, Israel y la India casi que no consiguen ser, porque casi que son eliminados de la faz de la Tierra. Se habla muy poco del genocidio británico en la India, pero fue muy importante también, ¿no? Entonces, y que son dos estados, si os dais cuenta, que se arman nuclearmente rapidísimamente, porque ellos se dan cuenta que solo sobrevivirán si tienen el arma nuclear. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver el arma nuclear? Todo esto que me estás contando de la guerra nuclear, la carrera nuclear y Leo. Mucho, porque ¿cómo funciona el Sol? Leo, su regente es el Sol. ¿El Sol qué es? El Sol es un gigantesco reactor de fusión nuclear. Esto es lo que mantiene vivo al Sol y a todo el sistema solar y a nosotros concretamente, ¿no? Es decir, y luego también, si os dais cuenta, en la primera cuadratura de este ciclo, es decir, unos 8 años, 8 o 9 años después del comienzo del ciclo, que es cuando ya empieza a formarse la estructura definitiva, o más o menos definitiva, ¿qué sucede? Que en mayo del 56, justo con la primera cuadratura, tiene lugar la primera explosión de la primera bomba de hidrógeno. Y ahí ya sí que estamos, porque la bomba de hidrógeno es de fusión, las primeras bombas eran de fisión. Ahí sí que estamos ya en la energía del Sol. La energía del Sol es de fusión, no de fisión. Es decir, vemos como ya se consolida la herramienta central de la carrera nuclear, con la primera cuadratura. Y con la oposición, me diréis, la oposición es un fantástico ejemplo, es muy ilustrativa de cómo funcionan los ciclos Saturno-Plutón. La oposición tiene lugar en los mediados de los años 60. La oposición exacta es en el 65, pero ahí vemos todos los años, en el 65 y en el 66, en el eje Piscis-Virgo. ¿Y qué tenemos en el 65-66? Bueno, pues el Mayo francés, la guerra de Vietnam en todo su apogeo, y algo de lo que se habla muy poco, pero que es importantísimo, que es la revolución cultural en China. Mao Zedong, el líder chino, se da cuenta que no tiene muy controlado el país, que hay toda una clase intelectual, de comunistas, pero intelectuales, que pueden ponerle en peligro. Y él desata una represión absolutamente brutal. Se piensa que llegaron a morir 20 millones de personas, y millones de personas desplazadas, exiliadas, y que perdieron prácticamente su vida durante aquellos años. Una revolución que duró 6-7 años, centrada en estos años, en la oposición. Fue uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. La guerra de los 6 días entre Israel y los Estados Árabes, que de nuevo hace que estallen. Vemos que con la oposición todas las tensiones que estaban subyacentes, los dos sistemas que estaban luchando el uno contra el otro, ahí ya llegan a las manos, de algún modo. Ahí ya se definen claramente. Y también la dimensión sexual, muy importante, en todas las en todos los ciclos Saturno-Plutón, y antes se había olvidado deciros en el pasado, ciclo Saturno-Plutón en los años 30, tuvo también lugar una enorme emancipación sexual y social. Vemos en España la República, se da el voto a las mujeres, hay una enorme emancipación sexual, sobre todo de la mujer y social, ¿no? Y vemos cómo en los años 60, de nuevo, vuelve el movimiento de la revolución sexual y la emancipación de la mujer. Si os dais cuenta, la píldora anticonceptiva se desarrolla a principios de los años 60 y su uso se extiende por el mundo occidental durante los mediados de los años 60, justo con la oposición, y esta oposición se da en el eje Virgo-Piscis. Es muy interesante esto, porque ¿qué es Virgo? Virgo representa a la mujer autosuficiente, la energía femenina autosuficiente. Es la mujer que es dueña de su vida, que es dueña de su cuerpo. Y la píldora anticonceptiva en su momento supuso un enorme empoderamiento para la mujer, ¿no? Entonces vemos un poco todas las connotaciones sexuales también y culturales, sociales y de integración, digamos, y de emancipación de la mujer con las oposiciones Saturno-Plutón. Bien,
Vamos a ver ya el último ciclo pasado, el 82-2020, el que justo acaba de terminar. Bueno, ¿qué sucede en torno a los años 80, comienzo de los años 80? Pues es el colapso del Imperio Soviético. Ese Imperio Soviético comienza lentamente, esto por supuesto no sucede en un día ni en un año, comienza este proceso llamado de la glasnost, de la perestroika, os acordaréis los que tengáis mi edad de todo este proceso, y tiene lugar en Libra, la conjunción Saturno-Plutón. Es muy importante esto, Libra y luego en Escorpio, esa final de Libra, comienzos de Escorpio más tarde, ¿no? Libra, ¿qué es? Es el diálogo, son los tratados, es el equilibrar las cosas, pero también son las decisiones, las grandes decisiones son Libra, es la toma de decisiones, es Libra. Y aquí vemos, también Libra es un signo de aire, es decir, que propugna la transparencia, la claridad. ¿Y qué significa glasnost en ruso? Significa transparencia. ¿Qué significa perestroika en ruso? Significa reforma. Aquí vemos ya glasnost, la transparencia libriana, y perestroika, la reforma plutoniana. Pero es un trauma. Para el pueblo ruso todo aquello supone un trauma, porque supone el final de un largo sueño, el final de una posición de poder mundial, de gran potencia mundial, imperio mundial, y vemos también este poder disgregador, este poder de colapso de Plutón. La Unión Soviética, que estaba constituida por una docena larga de países, se desintegra. Todas estas repúblicas se van, todos los países satélites, los estados satélites, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera, salen o van saliendo paulatinamente de la esfera de control soviética. Es también, si os dais cuenta, la guerra de las Malvinas, que precipita el final de la dictadura en Argentina, deja al desnudo la incapacidad de la dictadura de gestionar el país, ya no pueden ocultarse por más tiempo. Esto es muy plutoniano, dejar desnudo al rey, dejar desnudo al rey. Y también es el final de otras dictaduras latinoamericanas, os acordaréis de esto, el comienzo de los años 80. Comienzan también a producirse los primeros tratados de limitación de armas nucleares, ¿no? Plutón y Libra, y tiene lugar el divorcio generalizado de las repúblicas soviéticas, de los estados satélites soviéticos. El divorcio es de nuevo Libra, Plutón en Libra es el divorcio, ¿no? Y a nivel de nuevo sexual, ¿qué es lo que vemos? Esto pasó bastante desapercibido, pero si echáis un vistazo a la Wikipedia, veréis que el primer matrimonio entre personas del mismo sexo tiene lugar en Holanda en el año 2001, justo con la oposición. ¿Os dais cuenta? Esto fue de nuevo, aquí entramos y, bueno, ¿y qué epidemia tiene lugar con la conjunción? El SIDA. SIDA, que es una epidemia que está muy relacionada con las relaciones entre personas. Y esta conjunción se da en Libra y luego pasa a Escorpio. ¿De acuerdo? Es muy importante ver esto, que suelen estar también ligados a pandemias, igual que la Primera Guerra Mundial está ligada a la famosa gripe española, también otra pandemia muy importante, ¿no? que tiene lugar durante la Primera Guerra Mundial y que mata mucha más gente que la Primera Guerra Mundial, de hecho, ¿no? Bien, la oposición de este ciclo, la oposición que sucede en el 2001 y el 2002. No os tengo que explicar qué sucedió en estos años, los atentados del 11 de septiembre del 2001, justo con la oposición Saturno-Plutón entre Géminis y Sagitario. Ya hemos hablado mucho de esto, pero vemos que aquí se llega al paroxismo del enfrentamiento ideológico, que es Géminis-Sagitario, son los enfrentamientos ideológicos. Y también incluso con cuando se aprueban las uniones de personas del mismo sexo, el matrimonio de las personas del mismo sexo, que se aprueba en Holanda, es el primer país del mundo que lo aprueba,
tiene lugar un debate absolutamente ideológico, cargado de, digamos, de una oposición entre lo nuevo y lo viejo, fortísimo. Se demoniza, recuerdo aquellos años, se demoniza por gran parte de la sociedad occidental, se demoniza a Holanda, prácticamente eran representantes del demonio sobre la tierra, y luego poco a poco otros países van adoptando este tipo de apertura, ¿no? Bien, y esto nos lleva ya al ciclo actual, lo que estamos viviendo ahora mismo. Enero del 2020, en el grado 22 de Capricornio, coronavirus, colapso económico, resquebrajamiento norte-sur en la Unión Europea. Bien, me gusta explicar este ciclo siempre con los paralelos que tiene con el de 1517. Y me diréis, ¿por qué te vas tan lejos? Bueno, pues porque en el 1517 sucede también la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio. Al comienzo de Capricornio, no al final, pero en Capricornio también. Y también está pasando el nodo sur por allí poco antes de todo esto. Una situación relativamente parecida a la actual, lo más parecido a lo actual que podemos ver en el pasado más o menos cercano. ¿Qué sucede en 1517? Muchísimas cosas. Sucede que se extiende la viruela negra en América, llevada por los españoles, y que es realmente lo que causa el colapso, más que la acción militar de los españoles. Lo que causa el colapso de las sociedades indígenas son las enfermedades. Esto causa muertes masivas y el colapso de sociedades que podían haber de alguna manera hecho un contrapeso a la sociedad española. Y por eso tiene lugar una colonización total, cultural, social, pero también étnica y demográfica, porque las poblaciones indígenas colapsan. Tiene lugar el cisma luterano, la reforma, y luego hablaremos de esto, de los paralelos del cisma luterano con lo que está pasando ahora mismo. Y esta reforma, si os dais cuenta, hace que el modelo protestante básicamente está basado en lo que se llama el libre examen. El libre examen. Es decir, toda persona es libre de interpretar la Biblia como bien le parezca, y hay un rechazo total de la autoridad del Papa, de Roma, de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Es decir, son sociedades en las que a nivel psicológico lo que es importante notar es que hay una internalización del principio personal y colectivo de responsabilidad. Y lo vemos esto claramente entre la diferencia que hay entre las sociedades católicas actuales y las sociedades, o las que fueron católicas pero que todavía viven en esa cultura, y las protestantes. En las sociedades protestantes hay una responsabilización personal. La gente sabe que sus actos tienen una repercusión a nivel social, son responsables socialmente. Mientras que en las sociedades católicas la responsabilidad social está centrada en la cúspide, porque son ellos los que mandan. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante a nivel psicológico ver cómo esto ha influido luego a la evolución económica y social de los países. Es también importante saber que el cisma luterano se produce por razones económicas. No os penséis que las razones teológicas y todo esto, por supuesto, todo esto es la forma de adornar, de justificar el cisma, pero las razones eran económicas, los países del centro y del norte de Europa estaban cansados de pagar tributos a la Iglesia y a España, entre otros, ¿no? Y ven en el protestantismo yo diría, la estructura religiosa, ideológica, que les va a permitir independizarse de este yugo económico de la Iglesia Católica y del Imperio Español en aquel momento. ¿De acuerdo? Entonces, y vemos que vamos a ver cómo ahora mismo estamos teniendo el mismo tipo de división por el mismo tipo de razón. Bien, entonces, bueno, ya dejamos aquella conjunción Saturno-Plutón de los años 1500 y venimos a ver la de ahora. Como es una conjunción Saturno-Plutón en Capricornio,
va a ser traumática, porque Capricornio son los huesos, son las estructuras, las infraestructuras. Es decir, lo que va a romper Plutón ahora mismo va a ser cosas muy físicas. Va a haber un descoyuntamiento, ruptura de estados, ruptura de asociaciones. Lo estamos viendo ya a nivel de la Unión Europea, que es un resquebrajamiento muy importante. Lo veremos más adelante probablemente con Estados Unidos. Es decir, la deconstrucción plutoniana que comienza ahora va a ser traumática, porque es capricorniana. Y los efectos van a durar mucho tiempo. Igual que los efectos de la anterior a conjunción Saturno-Plutón han durado hasta hoy. Tenemos un mundo católico, un mundo protestante. Aunque ya no seamos practicantes, la cultura política está basada profundamente en valores y en esquemas que vienen de aquella época, que vienen de la religión católica. Entonces, y vemos de nuevo la oposición entre dos tipos de sistema. Toda conjunción Saturno-Plutón va o bien a hundir un sistema y a elevar otro, o bien va a hacer emerger dos sistemas y los va a poner a competir el uno con el otro. La del año 47, el sistema comunista con el capitalista. Ahora decimos, no, pues el comunismo se fue al garete y tal y cual, pero en aquel momento yo recuerdo, cuando yo era pequeño, que la gente, oyendo hablar a las personas mayores, el comunismo tenía muchas posibilidades en la mente de estas personas de imponerse a nivel mundial. No estaba nada claro que el comunismo acabase fracasando a nivel global, como acabó sucediendo al final. Es decir, y ahora estamos en un momento similar. Tenemos dos sistemas más o menos que entran en competencia. Un sistema que es el sistema, yo le llamaría, de inspiración china, que es la Unión Soviética, que es Rusia, China, lo está empezando a ser Estados Unidos, lo está empezando a ser Brasil, que son sistemas tiránicos, dictatoriales, pero con economía de mercado. Lo vemos ahora en Rusia, ¿no? Putin, que está cambiando la constitución rusa para perpetuarse en el poder. Entonces, y no me extrañaría que Trump, si gana las próximas elecciones, inicie cambios constitucionales para perpetuarse en el poder o perpetuar en el poder una forma de gobernar concreta. Es decir, se van a poner en competición el sistema, yo llamaría eso, el sistema chino, con el sistema liberal occidental de siempre. Claro, este sistema liberal occidental de siempre va a tener que reformarse profundamente si quiere competir con el sistema chino. Entonces, esto es lo que vamos a tener en los próximos años, la competición entre dos tipos de sistemas. Y vemos perfectamente el funcionamiento de esta conjunción. Vemos cómo está emergiendo la conciencia a nivel social, a nivel colectivo, de que las estructuras actuales ya no sirven para contener las necesidades colectivas de supervivencia. Lo estamos viendo que Estados Unidos y Europa no ha sabido responder a esta crisis. Estamos viendo que nuestros países son capaces de enviar naves a Marte, son capaces de desarrollos militares y tecnológicos increíbles, son capaces de poner en funcionamiento millones de personas en pie de guerra en cuestión de horas y enviarlas a la otra parte del planeta, al otro lado del planeta, pero no somos capaces de producir mascarillas, respiradores, medicinas. Nos quedamos sin medicinas porque se producen todas en China, es decir, somos capaces de ir a la Luna e ir a Marte, pero no de producir algo tan simple como respiradores o como mascarillas. Y, es decir, el rey se está quedando desnudo, el sistema se está quedando desnudo. Estamos viendo ya claramente las grandes fallas del sistema. Porque antes nos limitábamos a criticar, a decir el sistema no es sostenible, la corrupción, la incompetencia, pero sí, estábamos como, digamos, como perros ladrando a la puerta de la casa de su amo, ¿no?
nadie nos escuchaba. Pero ahora se está viendo, ahora está quedando el sistema desnudo, estamos viendo su disfuncionamiento, ¿no? Entonces Plutón está reaccionando, Plutón dice, muy bien, voy a seguir desconstruyendo todo esto. Con el virus, no solamente con el virus, con todas estas teorías conspirativas, porque las teorías conspirativas lo que hacen es de nuevo fragmentar la sociedad, decir, han sido los chinos, es nuestro gobierno, es el tal, es el cual. Todo esto son estrategias plutonianas de ruptura, de fragmentación, ¿no? Plutón es divide y vencerás. Entonces, este Plutón que ya se ha infiltrado, lo vemos que se ha infiltrado como un virus en las estructuras saturnales y las está descomponiendo. Bueno, ¿y cómo reacciona? ¿Cuál es el modus operandi plutoniano? Pues ya lo hemos visto, ¿no? El de la infiltración, el de la desestabilización, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi saturnal? Que está oponiéndose al modus operandi plutoniano. Pues es eso, ¿no? Es el confinamiento, las restricciones, la contención. Entonces, estamos viviendo ahora el trauma y repasando lo que dijimos antes, ¿qué es el trauma? Pues el trauma lo que nos está haciendo es estar en casa. El trauma se produce por las pérdidas que estamos teniendo, el sentimiento de ansiedad, de desesperanza, de ver que el sistema no sabe qué hacer con esta crisis, de fraccionamiento cada vez mayor y al mismo tiempo de fortalecimiento. Nos estamos empezando a fortalecer, estamos empezando a crear redes de apoyo. La palabra clave en estos días, en estas semanas, en estos meses es resiliencia. Resistencia, resiliencia, aguantar el sufrimiento, soportarlo, canalizarlo, convertirlo en algo creativo. Esto es algo que puede ser muy capricorniano, con todas estas energías que tenemos en Capricornio ahora mismo. Yo diría que nuestra obligación, tanto a nivel individual como a nivel social, es aportar resiliencia. Los que tengan fortaleza, los que tengan resistencia, tienen que aportarla al sistema, tienen que aportarla a los demás. Este es nuestro deber social, nuestra también responsabilidad social, tratar de no contagiar a los demás y al mismo tiempo tratar de apoyarles, de soportarles, tratar de ser, bueno, capricornianos, aguantar el embate. Bien, pues esto es lo que os quería contar. Claro, todo esto está teñido porque claro, cada conjunción es diferente, está teñido por Urano en Tauro, nos vamos a enfrentar con un problema todavía mayor que este, que es el de la crisis climática, el del cambio climático, el de la insostenibilidad económica de nuestro sistema a nivel medioambiental. Va a entrar Júpiter y Saturno en Acuario, con lo cual de alguna manera va a haber un toque muy acuariano a la salida de esta crisis, y esto es lo que me hace pensar que mi apuesta personal es que se van a potenciar más las soluciones que no sean a la China, es decir, que no estén basadas en el autoritarismo, sino en el colectivismo, en el compartir, en el aplanar las estructuras de poder, en el acercarlas a la gente, pero esto es un poco yo diría mi intuición, no estoy seguro de que vaya a suceder así. De todas maneras va a haber que esperar a la oposición en el año 35 o 36, los que lleguen a verla en el año 35 o 36, que ahí es cuando se dará la madre de todas las batallas, ahí es cuando se dará ya el enfrentamiento total, que será entre Acuario y Leo, esa oposición. De manera que, y en esa oposición, Acuario-Leo, pues no me extrañaría que haya incluso la utilización de armas nucleares, porque está Leo y está Acuario. Acuario es el uranio, Leo es la energía nuclear también, de manera que no me extrañaría que haya escaramuzas nucleares en torno al año 35-36. Pero antes veremos la primera cuadratura en torno al año 28-29, que es cuando ya el nuevo sistema empiece a cuajarse y la oposición, digamos, la guerra, el enfrentamiento entre el nuevo sistema y el viejo sistema tendrá lugar en torno al año 35-36. Bien, y bueno, para terminar, si os dais cuenta,
la misma grieta que surge en el año 1517 con el cisma luterano, está apareciendo ahora mismo y casi que por las mismas razones en Europa, en el seno de la Unión Europea. Lo estamos viendo. Holanda, y es casi que la misma repartición geográfica, Holanda y Alemania se oponen a la creación de un fondo de eurobonos para sufragar los gastos de la crisis que piden Italia, España y Portugal. Es decir, estamos los mismos bandos que hace 5 siglos, los países católicos, los países protestantes, discutiendo por lo mismo que discutíamos antes, por dinero, porque el dinero es poder, es Plutón. Entonces estamos discutiendo ya qué modelo de Europa vamos a tener. Bueno, espero que no acabemos como en el siglo XVI, con una fisión, con una división dura, brutal de Europa. Espero que sepamos llegar a una integración, pero no estoy seguro. Bueno, pues aquí os dejo todo esto, espero que os sirva de ayuda y os envío un abrazo y eso, fuerza, resiliencia, resistencia, fortaleza. Es lo que hay que, es lo que hay que tener estos días. Hasta pronto.